se llamaban tierra adentro. 12:52, esto es ¿Y vos qué pensás? Por Radio Tortuga 92.9. La cortina se está sonando. Porque las palabras Llega el politólogo Aurelio Argañarás. La columna de hoy, el ministro Culfas y las 3 pampas húmedas. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día Marina, ¿qué tal? Bien, muy bien. Comenzamos entonces con tu columna. Adelante. Sí, ¿comenzamos, Aurelio? ¿Te parece? Bien. Bueno, para comprender el título y el significado de este tema del cual estamos hablando hoy, sí. Yo diría que lo mejor es comenzar diciendo que antes de Perón y después de Perón también, de la pampa húmeda surgió lo que podríamos llamar el sueldo de la Argentina. Es decir, la Argentina con la exportación de su producción agropecuaria obtenía los ingresos necesarios para gastar afuera, comprando afuera las cosas que no tenía. En los viejos tiempos de la Argentina agropecuaria, esas cosas que no tenían eran una infinidad de cosas que después se fabricaron acá. Pero ese concepto del sueldo de la Argentina, creo que es importante retenerlo, porque, bueno, a simple vista, si alguien lee de nuevo el título de la columna, puede comprender de una manera muy sencilla qué significaría para la Argentina tener 3 pampas húmedas. Significaría algo parecido a que a alguien le aumenten por 3 el sueldo que recibe todos los meses. Entonces no se trata de un tema menor. Y no se trata de un tema menor, además, porque los límites de lo que se podía obtener de las exportaciones de la pampa húmeda impidieron durante muchas décadas, yo diría que inclusive empezaron a impedirlo en los últimos años del segundo gobierno de Perón, por allá por 1952, 53, impedían que el proceso de desarrollo integral y particularmente el proceso de desarrollo de una industria integrada en la Argentina pudiera avanzar y consolidarse. A ese fenómeno se le dio un título, los economistas le dieron un título alguna vez, que es la restricción externa. O sea, un mecanismo por el cual, cuando un proceso de desarrollo industrial avanza, en la medida en que ese proceso de desarrollo requiere importaciones, requiere importar determinados insumos y requiere importar también máquinas, herramientas y ciertos combustibles en los cuales el país ha tenido siempre un déficit entre lo que produce y lo que consume. En la medida en que el sueldo de la Argentina no crecía, en cuanto empezábamos a despegar en el desarrollo industrial, que se ha dicho de paso, es la fuente del 80 y pico % del trabajo en la Argentina, el mundo urbano me refiero, no incluyo en esto al comercio, nos encontrábamos con que la colcha nos quedaba corta. Y entonces los ministros de Economía de todos los pelambres aplicaban una devaluación con la cual
frenaban el proceso de avance industrial, creaban un momento depresivo de la economía, y entonces con esa depresión económica se restablecía el sistema, porque se equiparaban las importaciones con las exportaciones en la medida en que la industria decaía en su funcionamiento. Espero que se entienda, Marínez, este mecanismo que estoy describiendo, porque es fundamental para el resto del razonamiento. Claro, sí, se está entendiendo, sí. Bien, bueno, a su vez, en cuanto a los límites de nuestro sueldo, operaba como un factor estrangulador, lo que podemos llamar el parasitismo agrario. Sí. O sea, el hecho de que tengamos un campo que no agrega el valor agregado, claro, a la producción primaria, y entonces no la valoriza, que no reinvierte nada más que para reproducir el ciclo, claro, pero no lo hace más complejo y lo amplía. Claro, sí. Ya en las épocas de Pellegrini, en la crisis económica de la década de 1870, se planteó el debate de cómo podía ser que la Argentina estuviera exportando lana sucia en lugar de exportar pulóveres. Sí, en aquella época ya se planteaba, Aurelio. Ya en aquella época, hace 150 años ya. Bueno, ese modelo de exportar lana sucia, aunque se haya incorporado tecnología nueva, digamos, a la producción agropecuaria, como es obvio, para tornar a la producción primaria más productiva, para que rinda más, de todos modos el mecanismo fundamental no se ha alterado. En estos días me contaba un amigo que el senador Adolfo Rodríguez Sá había propuesto al gobierno de Alberto Fernández que se cierre la exportación de trigo, en un razonamiento que es impecable, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre Adolfo Rodríguez Sá. Eso no tiene nada que ver. Estamos viendo el razonamiento, no los títulos buenos o malos de una persona. El razonamiento que es impecable es que si la Argentina prohibía la exportación de trigo, iba a elaborar el trigo acá, y entonces en lugar de trigo íbamos a exportar galletas, fideos, todos los productos que se elaboran a partir del trigo con distinto grado de sofisticación. Claro. Y que por supuesto incrementan el valor de lo que se exportaría en ese caso. Aparte crea trabajo, Aurelio, por supuesto. Además también crea trabajo. Claro, Además crea trabajo, con lo cual instala un círculo virtuoso. Virtuoso, sí. Pero yo tengo un gran escepticismo acerca de que esta medida se imponga, y no lo digo como un juicio adverso a lo que el gobierno hace o está haciendo o pretende hacer, sino lo digo considerando que se trata de un gobierno débil, que carece de mayorías parlamentarias, carece incluso de posibilidades de aprobar leyes sin alianzas con partidos provinciales, tiene prácticamente ya preanunciado el no si pretende aumentar las retenciones, y obviamente va a sufrir un boicot y una embestida muy dura de parte de todo el sistema de poder oligárquico dominante, incluidas las exportadoras de cereales, de las cuales poco se habla, para impedir que el gobierno pueda tomar una medida de ese tipo. Claro. Que sería revolucionario. Claro que sí, pero por supuesto, sí. Bueno, ahora, nosotros hemos hablado en esta misma columna hace un tiempo del establecimiento de la familia Longo.
como un establecimiento modelo en el cual los granos no se venden, sino que se invierten, se utilizan para criar chanchos y para criar ganado en un feedlot, se utilizan además para producir biogás y electricidad y fertilizantes. O sea, se hace todo un ciclo completo de agregado de valor que lamentablemente en el caso del establecimiento del Longo no tenemos las cifras para multiplicar lo que se logra con todo ese proceso, incrementando el valor de los insumos básicos. Pero hace muy pocos días hemos tenido, sí, una noticia de otro caso, que sabemos perfectamente que son casos excepcionales en el mundo agrario, claro, de la familia de Benedetti de Monte Maíz, que en 1000 hectáreas produce cerdos y electricidad, con un programa que, se ha dicho paso, fue del plan Renovar, fue del plan, un plan del kirchnerismo, y con esa producción abastece de electricidad a Guatimosín y a Cabanac. Pero además, afortunadamente, en el caso de este establecimiento, sí, tenemos el dato de que con todo ese proceso incrementa su facturación en un 100%. claro. Ahí está, ¿no? La importancia que tiene esto que estás hablando, ¿no? ¿Cómo transformar? Claro, sí. porque Marine, perdóname que te interrumpa, pero porque con una sola pampa húmeda, si este fuese el modelo imperante en el agro, Sí. y tendríamos el doble de sueldo. Pero para eso hay que laburar, tanto que les gusta a los señores del mundo rural hablar de los que no laburan, y en realidad no quieren laburar. Claro. Porque el hongo o los de Benedetti tienen que trabajar todos los días, no 2 meses al año. Claro, cosechar y exportar. Hay que trabajar todo el año, todo el año. Claro. Claro. Ahora, volvamos al tema del título. ¿De dónde viene esta cuestión de las 3 pampas húmedas? No viene de un proyecto de modificación del sistema agropecuario, donde posiblemente el ministro sea tan escéptico como yo sobre la posibilidad de lograrlo sin una revolución política. Entonces, lo que toma en consideración Culfas son novedades de las últimas décadas. Una de las novedades es Vaca Muerta. Vaca Muerta es la segunda cuenca de gas del mundo y la quinta petróleo. Y además está la cuenca marítima de la zona de Mar del Plata, que está a unos 400 o 500 kilómetros de Mar del Plata, que también promete altos resultados en la explotación petrolera. El cálculo de Culfas es que con esto en plena producción ya tendríamos 2 pampas húmedas. Claro, sí. Pero además podemos tener una tercera con la explotación intensiva de la minería. No solamente del litio, donde además tenemos buenas noticias, porque la Universidad de La Plata, el CONICET e YPF ya tienen desarrollado el plan para fabricar baterías de litio en el país, de modo que no estemos exportando el mineral en bruto. Pero además hay otros recursos minerales muy importantes. El debate que fue ganado por los fundamentalistas o fanáticos del ecologismo en la provincia de Chubut impidió que se pusiera en marcha la producción de la mina de plata más grande del mundo. Lo repito, en la provincia de Chubut está hoy la mina de plata más grande del mundo. Y además está lejísimo de las ciudades o de las poblaciones. De modo que
la idea de que esto puede ser un factor que arruine el ambiente, prácticamente uno podría decir que es descabellada. Hago notar, de paso, María Inés, que las 3 pampas húmedas posibles son condenadas por estos fundamentalistas de la ecología, que no son ecologistas serios, son fans de la ecología, del ambientalismo. Muchas veces porque tienen explotaciones turísticas a las cuales la cercanía de una mina podría quitarles belleza natural y nada más. Ahora, ese planteo que además parte del libro de Culfas, con cuya tapa yo pienso ilustrar esta columna cuando la suba a mi sitio de YouTube, el libro Los 3 Kirchnerismos, surge de las consideraciones que Culfas ya hizo en ese libro escrito en el 2015, donde hace un análisis encomioso, un análisis que reivindica enteramente los significados positivos que tuvieron los 12 años de gestión del kirchnerismo, pero al mismo tiempo señala sus limitaciones, sus errores, las cosas que se hicieron a destiempo, como por ejemplo la estatización de YPF, que se tardó 8 años en hacer, a pesar de las advertencias de especialistas en petróleo como Federico Bernal, que venían diciendo lo que dice Culfas en ese libro, que los españoles estaban dedicados a vaciar los pozos, a no explorar y a dejarnos en pelota, digamos, ¿no? Como se dice en criollo. Y a pesar de eso se demoró, primero se hizo el intento fallido de darle apoyo a la familia Peterson para que entrara, para que fuera socia de YPF. La familia Peterson se portó como se portan las empresas privadas, se portó igual que los españoles, con el mismo criterio especulativo y no productivo. Y finalmente hubo que estatizarla, y bien que se hizo, pero se hizo cuando ya el sector de la producción petrolera nos estaba ocasionando un déficit de $6.000 millones por año. Entonces, de alguna manera, llegó tarde para, digamos, impedir que progresara la restricción externa y nos llevara a la situación de estancamiento que caracterizó los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, por eso digo que este plan y el libro, que parece ser que le ha disgustado a Cristina porque hay críticas, merecen un gran debate en el país. Por supuesto, yo no estoy ignorando que una cosa es el planteo, otra cosa es la implementación. La implementación de un plan como este que estoy planteando requiere, en primer lugar, un sólido apoyo político para ser llevado adelante y requiere cierto tiempo que yo no estoy diciendo que tengamos, que lo tengamos o no, creo que depende del apoyo político. Y el apoyo político, a su vez, depende de la lucidez estratégica de nuestros dirigentes, que es una cualidad que hemos visto muy poco en las últimas décadas después de la muerte del general Perón. Claridad estratégica, no cortoplacismo. Porque una cosa como esta no puede madurar en un año. No puede ser madurar con simples respuestas de coyuntura. En este sentido, por ejemplo, lo de Vaca Muerta fue una cosa descubierta en el último periodo de los gobiernos kirchneristas. Ahora, tuvimos después la desgracia de Macri, de haberle permitido llegar a Macri al gobierno, y Macri no hizo nada en ese sentido. Porque yo me acordaba, pensando en que Macri no hizo nada, me acordaba de
de ese dicho popular que solíamos escuchar en otras épocas, que decía, juzgaba un gobernante, decía roba, pero hace. Bueno, Macri no hacía, simplemente se dedicaba únicamente a robar. El gobierno de Macri fue un gobierno de saqueo, porque lo que está costando construir el gasoducto, que es Néstor Kirchner de momento, para darle salida a Vaca Muerta, va a costarnos el 5% de la deuda que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional para fugar divisas, para no invertir ni en un sistema de cloacas de algún pueblo del país. Entonces creo que desde nuestro lugar, que no, digamos, no es el lugar de los que están gobernando, y lo que podemos hacer es plantear la necesidad de que sobre este tipo de temáticas hagamos un debate serio, que dejemos de joder con las chicanas políticas, digamos de las disputitas de poder por quién ocupa un escalón más alto que el otro, y hagamos un debate sobre estas cuestiones para poder sostener un plan de esta naturaleza que le cambiaría el destino a la Argentina. Yo no sé si es viable o no, pero sí puedo decir que la realización de este plan sacaría para siempre a la Argentina de esta decadencia horrenda y sin remedio que ha sufrido después de 1955, con algunos recreos. Los años de kirchnerismo fueron un recreo, pero no alcanzaron, no tuvieron la profundidad necesaria como para que nos llevaran a la otra orilla del río. Nada más. Bueno, gracias Aurelio. Un abrazo. Chao. Gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Siempre ese paisaje. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre